Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en este segundo capítulo, analizando las cartas. En este caso toca el color ámbar de Wilds Unknown. Un color que la verdad es que tengo ganas de analizar, porque sobre todo trae muchas cartas que van a reforzar ya arquetipos existentes y otras u otra en singular que principalmente va a poder crear y reforzar nuevos arquetipos, y creo que eso va a estar chulísimo, así que vamos a ello. Dentro vídeo. Bien, pues empezamos con las acciones. Empezamos con una coste 2. El personaje objetivo gana tanta fuerza igual a su vida solo este turno. Vamos a ver que es una de las mecánicas que han incluido. Me encanta porque creo que el color amarillo siempre se ha caracterizado a tener personajes con una vida bastante alta. Entonces el poder aprovecharse de ello creo que va a ser algo interesante. Supongo que este tipo de cartas no van a entrar tan fácilmente. En algún early meta puede que sí, para sorprender, pero en listas abiertas es bastante más difícil. Luego vamos con otra acción muy interesante por tema de ruling, un coste 3 no tintable, metamorfosis, que nos indica que shifteamos un personaje desde el descarte gratis. ¿Por qué lo hace tan explícito? ¿No? Sabemos que por coste 5, si no recuerdo mal, había una carta que era revivir, que jugabas un personaje gratis del descarte. En este caso es un 3, y uno puede pensar que reducen el coste para que sencillamente condicionan la jugabilidad, pero es porque hubo un cambio de ruling, y a partir de ahora, siempre que sea jugar un personaje gratis, ya no se puede shiftear. Sobre todo está hecho para evitar, en ese caso, combos con personajes de shift muy fuertes, como podrían llegar a ser Prince Philip. Entonces, en este caso, han decidido ya darnos una herramienta que además, pues bueno, es más fácil después de explicar ese ruling a jugadores novatos. Empezamos ya con los personajes, un coste 1, Woody, 2-2, un Vanilla, cuestea de 1, perfecto, porque veremos que tiene un target de shift, me gusta mucho. Por otro lado, The Prince, un coste 1, 0-2, Lorea de 2, me recuerda mucho a Lilo, ¿no? En First Chapter, si no recuerdo mal, salió, que era exactamente igual, solo que con stats de 1-1, ¿no? Buena carta para hiperagro, puede que vuelva, ahora veremos que va a recibir mucho soporte. Y aquí viene por otra parte que me encanta, que son los madrigales. Una carta, en este caso, un coste bajo, un coste 1, 1-2, Lorea de 1, que dice que cuando lo jugamos y cuando cuestea, curamos 1 de un personaje de una location. Muy interesante, porque al final, de color azul, vamos a ver que hay una location que es la casa madrigal, y por supuesto pues puede combinar muy bien con otras cartas ya existentes. Buena carta para, sobre todo, como siempre decimos, para mazos temáticos, que vemos que es una expansión con muchas herramientas para ello. A mí, que me gusta mucho, va a ser una expansión que voy a disfrutar, la verdad. Vamos con un coste 2, 2-3, Lorea de 1, que dice que cuando lo jugamos puedes enderezar a un personaje de coste 2 o menos, pudiendo ser del rival, recordemos. En algunas situaciones podría ser interesante, al ser coste 2 ya creo que no, pero bueno, sobre todo cuando son costes 3 puedes enderezar Tianas, por ejemplo, que estaría bastante bien. Y dice que si lo haces no puede costear o hacer challenge el resto del turno. Generalmente este tipo de personajes van muy bien para hacer pequeños combos o para defender a los que loreen mucho, ¿no? En mazos más agresivos, así que una muy buena carta para hiperagros, carta barata, que cuando uno está empezando creo que pues puede ir bastante bien. Vamos con otro madrigal, un coste 2, Pedro Madrigal. Coste 2, 3-3, Lorea de 1. Parece un vanilla, pero le han metido habilidades, que dice que entra con un daño. Así que entraría como un coste 2-3-2. Pero que dice que cuando lo juegas, si tienes otro madrigal, le curas 1. Me parece curioso que hayan decidido hacer, obviamente, esta interacción, dejándolo como uno de los vanillas actuales, pero en este caso que entre con uno de daño y que luego se cure. Obviamente vamos a ver que hay otros madrigales que juegan con esa interacción de curar, pero creo que no es motivo suficiente como para justificarlo. Mazos temáticos se puede ver, fuera de ello creo que siempre van a haber mejores opciones. Y vamos con Alana Dale, en este caso es un coste 2-3-2, Lorea de 1, Singer 4.
Podríamos decir que es el trovador de Hacendado actualmente, cuando rote, que el trovador va a rotar en el siguiente set. Pues sencillamente Alana Dale creo que va a cumplir. Actualmente puede ver juego. Lo dudo un poco. Esos 2 de vida son muy justos. Actualmente esta carta ya existe de color rojo, que es un Powerline. Nunca ha visto juego. Sí que es cierto que de color rojo hay pocas songs, ¿no? Que lo acompañen correctamente. Aún así, creo que es una carta aún débil. Puede que post-rotación sea más interesante. Y vamos con Rex. Me encanta el diseño, ya sabéis que soy un jugador que, además de la parte competitiva, me encanta Disney y creo que este dibujo es increíble, ¿no? Se ve ahí al fondo a Buzz Lightyear con Woody. Veamos, es un coste 2, tintable, 3-1, lorea de 1, tiene Bodyguard. Bueno, porque dice que durante el turno del oponente, cuando es vanisheado, ganas un lore, ¿no? Para mazos agresivos creo que es interesante. A ver, va a jugar con la mecánica de juguetes, de toys, así que eso no lo veo nada mal. Que lleve el tag de dinosaurio me resulta curioso. Puede que veamos en un futuro dinosaurios en general, ¿no? El tag de dinosaurios, un El Valle Encantado. Veremos, ¿no? Es una carta, creo que para mazos agresivos puede estar muy bien. Mazos más budget, creo que podría llegar a funcionar. Que hablando de budget, estemos atentos porque puede que hagamos una pequeña serie. Vamos a ver. Iremos anunciando cositas por aquí. Por otro lado, sigamos con un coste 2-2-3, lorea de 1, en este caso Ham, me encanta la imagen, que es un juguete también y tiene una habilidad que dice que si lo giras pagas 1 menos para el siguiente personaje que juegues este turno. Creo que es muy buena, sencillamente ya se ha visto, se ha descubierto que las cartas que son rampeadores, por decirlo así, que al final bajan los recursos que tienes que pagar para jugar personajes, son muy buenas. Obviamente tienes que girarlo y por lo tanto exponer al rival, ¿no? Pero esta carta antiguamente existía una muy similar, que era el Huey, no tintable, era cuando cuesteabas, ¿no? A cambio en este caso de la parte tintable, no tintable, le hacen que pierdas ese lore que ganabas, ¿no? Con el Huey. Pero creo que es bastante mejor esta de aquí. Y Huey es cierto que no vio un juego excesivo, pero vio juego. Habían mazos donde ese ramp inicial ayudaba demasiado, así que puede que Ham lo veamos. Y la verdad es que tengo ganas, al menos ideas se me ocurren para aprovecharnos. Obviamente va a tener una competencia férrea, en este caso con la Willow, pero es cierto que tiene mejores stats y sobre todo es tintable, que es la gran diferencia, por lo cual yo creo que lo voy a probar. Continuamos con Monterrey Jack, coste 2 no tintable, 0-3, lorea de 3, para mazos agro, y aparece, ¿no? Y que dice que no puede cuestear, excepto que tengamos un personaje con 4 de vida o más en juego. Bueno, para mazos agresivos creo que puede llegar a funcionar, esto sobre todo mazos más budget, mazos más... pues económicos, sobre todo cuando uno está empezando a jugar y va con ideas más agresivas. Creo que puede llegar a ver juego en ese caso. Obviamente, ese tipo de cartas hay que recordar que dan la sorpresa, ¿no? Al final el meta siempre está preparado para ciertas líneas, pero muchas veces si miseas un turno 1, si miseas turno 2, ese tipo de cartas te acaban doliendo mucho y sobre todo cuando vas on the draw, ¿no? Así que, bueno, puede ver algo, ¿no? Coste 2, Pluto 1-4, lorea de 1, que dice que cuando cuesteas, si has jugado otro personaje este turno, un personaje objetivo rival, obtiene -1 de fuerza hasta el inicio de tu siguiente turno. Sobre todo que sea hasta el inicio del siguiente turno, creo que hace que sea una carta interesante para mazos agro. Vamos a ver que esta mecánica se repite por varios frentes, así que puede que en el meta actual no me dé tanto miedo, pero sigue en la rotación. Este tipo de mecánicas generalmente se vuelven muy fuertes, permitiendo jugar variantes agresivas, ¿no? Que como muchas veces sabemos, en los inicios de un set, justo cuando sale el set, el early meta, es bastante hiperagro, bastante hiperagro. Continuemos con otro Monterrey Jack, coste 3, 1-4, lorea de 1, stats un poco mediocres. Vamos a ver, que dice cuando lo jugamos revelas el top, si es un personaje lo puedes colocar en tu mano, de lo contrario se va al bottom. Creo que el que sea no tintable no es motivo
efectivo, o sea, que la habilidad sea tan buena, pero que sea no tintable no es motivo suficiente como para llevarlo. Obviamente en mazos más agresivos, estrategias más budget, creo que podríamos llegar a colocarlo como un semimotor de robo en ciertos mazos, pero creo que no compensa, la verdad. Vamos con Dale, un coste 3 tintable, 1,6, que como vemos ya empezamos a tener esos costes de esos valores de vida muy altos en comparación al ataque, que ya con los personajes ya nos vamos intuyendo, que es la mecánica por la que están apostando. Que sencillamente dice que mientras tengas un personaje que se llame Chip, gana más 1 de lore, ¿no? O sea, cuestaría de 2. Esta carta obviamente no la veo buena como tal, volvemos a las mismas condiciones de antes. Podría llegar a haber juegos, mazos agresivos, mazos más económicos y demás, pero no es esa la ilusión que me hace, sino es cómo de repente nos habilitan cartas antiguas, como puede ser Chip and Dale de coste 8, era del set 6, si no recuerdo mal, que shifteaba por 5 y tenía unos stats bastante buenos de 6-6. Creo que la gracia de que nos ofrezcan personajes de Chip and Dale otra vez es que conseguimos jugar cartas antiguas que tenían habilidades bastante buenas, que la habilidad que tenía esa carta era cada vez que tintabas podías recuperar un personaje del descarte. Para mazos mid-range puede ser muy chulo, así que este tipo de cartas me gusta que vuelvan. La verdad, como carta en sí creo que es bastante floja, de momento. Quitando combos interesantes que ahora hablaremos, por supuesto. Coste 3, tintable, Bo Peep, la imagen es preciosa, 2-3, Lorea de 2, que dice que los personajes se llamen Woody ganan Bodyguard. Muy chulo, ¿no? Una carta de estas que es más por el lore de las películas, se ve la sombra de Woody ahí al fondo, con ese gesto que tiene. Me parece súper chula. No creo que sea una carta buena, pero a nivel temático me encanta, la verdad. Vamos con otra Madrigal, coste 3, Isabela Madrigal, 3-3, Lorea de 1, stats OC, sobre todo es Singer 5. Esto ya me empieza a gustar bastante más, que dice que cuando juegas a este personaje, si has curado 1 más de daño, este turno ganas un lore. Qué pena que no sea una vez por turno, ¿no? Ese trigger se hubiese sido bastante chulo solo al jugar. Aún así no lo veo tan mala carta. A ver, por supuesto hay mejores, pero podría ser mucho peor. Es una Singer 5 Madrigal, así que para mazos temáticos creo que está chulo. Es de aliado, que ya sabemos que existen varias mecánicas de aliados en este juego. Así que me gusta bastante, me gusta, le daría un 5, un 6, un aprobado bien y ya está. Vamos después con un coste 3, 4-3 Lorea de 1, stats de Vanilla antiguo, recordemos que los han subido un poquito, que dice que si tienes un Woody o a Jesse en el campo pagas 1 menos, ¿no? Así que sería por 2 un 4-3. Bueno, carta ok, sobre todo creo que sí que puede llegar a haber juego porque es un juguete. Y vamos a ver que hay muchas mecánicas de juguetes. Y vamos a ver que además Woody no está nada mal como carta. Vamos con Jesse, un coste 3, 3-3, Lorea de 1. De momento me recuerda a Nani. Vamos a ver qué dice. Que dice que cada vez que cuesteas, si tienes 2 o más otros juguetes, robas carta. Así que me da esos vibes, ¿no? De momento de Nani. Es verdad que Nani es al entrar, esto es al cuestear, pero claro, esto es al cuestear cada turno, así que deben responder. Y además tiene otra habilidad que dice que siempre que pagues 2 o menos para jugar una carta, un personaje objetivo del oponente obtiene un -1 de fuerza hasta el inicio de tu siguiente turno. Creo que ahí es donde está un poco la gracia, ¿no? Ella misma se protege, no necesita de otras cartas. Por supuesto que mazos de juguetes van a aparecer, tanto control, midrange, agresivo, supongo. Y esta carta creo que va a ser muy, pero que muy buena y va a ser sólida, sobre todo. Ella misma obtiene recursos, pero se defiende, ¿no? Entonces, creo que va a haber mucho juego. Yo al menos la voy a probar muy bien. Le daría una nota muy, pero que muy alta, la verdad. Vamos con otro Madrigal, coste 4, 3-6, Lorea de 1, Support. Carta estándar. Este tipo de cartas, las primeras veces que empezamos a ver esto en post-sistema core, ¿no? Digamos,
fue en una Green Blue, si no recuerdo mal, que pusieron a Napoleón, puede ser, que era un coste 4-3-6, ¿no? Esto es un poquito mejor al tener ese support, sobre todo es Madrigal, que creo que para mazos temáticos, obviamente, cumple bastante, por el resto creo que se queda corto generalmente. Pero aún así, pues bueno, tendrá su pequeño huequito. Vamos con un chip, coste 4-2-4, lorea de 1, no tintable. Duro. Vamos a ver qué tiene de habilidad. Cuando juegas a este personaje puedes devolver un personaje con 4 de vida o más del descarte a la mano. Y que dice que los personajes con el nombre de Dale ganan más 1 de vida. Bien, al final devolver un personaje de 4 de vida o más puede ser interesante, pero por un coste 4 no tintable creo que se hace duro. Se hace duro. No creo que valga la pena. De Chip and Dale creo que hay otras cartas bastante mejores. Puede que se me esté escapando algún combo extraño. Puede ser, y lo espero. Soy de esos jugadores que le encanta jugar mazos raros. Veremos, veremos. Yo de momento a esta sí que no llegaría al 5, la verdad. Vamos con una Ariel. Oh, me encanta este personaje, el dibujo creo que es precioso. Un coste 4-3-3, lorea de 2, stats bajos, pero espero que tenga una buena habilidad. Que dice que cada vez que cuesteas, si has jugado a otro personaje este turno, el personaje objetivo rival no puede challengear y debe cuestear durante su siguiente turno. Creo que es una carta que qué lástima que la hayan hecho 3-3, ¿no? Hubiese sido mucho mejor un 2-5, creo que podrían haber perfectamente haberlo hecho, 2-5, 3-4, por subirle un puntito, incluso me hubiese gustado que lorease un poco menos y subirle los stats. Sobre todo porque el obligar a que el personaje cueste, ¿no? Es un poco ese reckless que tenemos, que es challengear, pero en este caso es obligar a cuestear. Es que obliga a que el rival acabe girado. Al final, Reckless es una habilidad que obliga a que el otro haga un challenge si puede. Pero eso significa que tú debes ofrecer un tributo, ¿no? Debes ofrecer uno de tus personajes para que deban challengear a alguno de los suyos. Y significa que lo pueden evitar, pero cuestear no pueden. Ahí está un poco la gracia de esto. Es que sabes y es obligatorio que tu rival va a acabar girado. Entonces, porque al final recordemos que la única manera de evitar un quest es como cartas con Heffalump and Woozles, por ejemplo, que le prohibirían para que él mismo se la juegue. No sé si ni siquiera puede que esté limitado solo a opposing characters. Pero la otra manera es usando habilidades, haciendo un challenge, pero eso significa que acabas girado. Es una pena que le hayan puesto esos stats tan pobres. Eso sí, la carta me encanta. Y vamos con un Woody, el primer Woody que nos encontramos. No, bueno, es uno de los primeros, es de los primeros más grandes, de un coste un poquito más elevado, que no sean pequeños. Que no sea el Vanilla de coste 1. Que es un coste 4, tintable, 3-4, lorea de 1. Que dice que cuando lo juegas miras las 4 primeras y te quedas con un juguete o una localización de Andy's Room, la habitación de Andy. Bah, me encanta cuando hacen estos guiños al lore. Y la colocas en tu mano. Podríamos decir que realmente es una nani, pero de juguetes. Interesante. Es una pena que sea un coste 4. Podría haber sido un coste más bajo, con peores stats, un coste 3-2-2, por ejemplo. Podría haber sido un poquito más interesante, la verdad. Bueno, no lo veo mal, lo veo bastante bien, sobre todo para estrategias, mazos con juguetes. Yo lo probaré al menos. Y vamos con la joya de la corona. Dale. Además son unos personajes que, como os digo, me gustan mucho. Yo ya lo estuve probando, ese coste 8 del set 6, así que me encanta tener targets para shiftear, ¿no? Vamos a ver por qué a la gente le está llamando tanto la atención esta carta. Es un coste 4-0-4, uno se puede sorprender mucho, lorea de 2, pero que dice, durante los challenge, o sea, durante el combate, tus personajes hacen daño igual a su vida en lugar de su fuerza. Y esto es muy interesante, porque al final te están diciendo que cuando este Dale haga un challenge, no pegaría de 0, pegaría igual a su vida, que sería de 4. ¿Qué significa eso? Que personajes como, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Monterrey Jack, si hiciese un challenge, no pegaría de 0, pegaría de 3. O más interesante, y por supuesto, aquí está el motivo, Dale, que además
pues hacen esa combinación, es la misma película y demás, no pegaría de 1, sino que pegaría de 6. Esa carta nos habilita mazos, nos habilita arquetipos, ¿no? Ya se han empezado a calcular, sobre todo con amarillo-azul, porque el azul siempre tiene personajes con bastante vida también, y eso va a permitir hacer combos increíbles. También se ha planteado con la Mulan, ¿no? Que le podríamos llegar a colocar bastante más vida, que entonces hay que otras cartas que le permiten añadir a la fuerza y entonces después si le tienen que pegar y tradear pues se defiende mejor. Creo que este Dale va a habilitar combos locos y solo por eso me encanta. La gente se vuelve muy creativa. Y creo que además que estamos en un set que va a ser bastante pasivo. La única competición que hay, el DLC que hay, es Infinity, CCQs hay pocos, diría que solo han anunciado uno a día de hoy, cuando estamos grabando este vídeo. Por lo tanto, no hay mucha competición y eso significa que la gente no va a investigar el meta y por lo tanto en los locals vamos a tener mucho movimiento. Y este tipo de cartas son perfectas para esto. Yo creo que irá brillando con el tiempo, sobre todo, y cuando la gente investigue un poco más. Vamos a ver, Mickey Mouse, coste 4, tintable 2-3, lorea de 2, puede entrar girado, como si fuese un bodyguard, puede entrar girado y dice que mientras este personaje esté girado, siempre que uno de tus personajes haga quest, un oponente recibe -2 de fuerza hasta el inicio de tu siguiente turno. Esto es muy peligroso, yo creo, sobre todo con mazos agresivos. En turno 4, poder bajar, hacer triple quest, ofrecer, en este caso sería un -6, hasta el inicio del siguiente turno, repartido en varios. Carta que para el agro, hiperagro, va a ser increíble, inmejorable. Le pondría, sobre 10 le pondría seguramente un 10. Creo que Stat está muy bien, creo que mete más presión. Obviamente preferiríamos que tuviese más vida, ¿no? Pero creo que ya es suficiente buena carta. Creo que es muy, pero que muy, muy, muy buena. Y vamos con un vanilla puro, ¿no? Un coste 5, 6, 7, lorea de 1, Prince Eric. Y esto es lo que hemos comentado en algún que otro vídeo. Creo que me gusta mucho lo que han conseguido. Meter un poco ese power creep, ¿no? Antiguamente un coste 5 era una 5-6 o una 6-5. Y han decidido aumentar en 1 el stat de ataque y el stat de vida. ¿Por qué creo que es interesante? Porque haces que este tipo de cartas puedan llegar a ser jugables en mazos de core. Porque al final puede que no tenga una habilidad, pero tenga unos stats tan buenos, permita que lo quieras llevar. Ya sea porque no acabas de tener en la colección las cartas que necesitas, y esto puede ser un buen sustituto, o de verdad porque las estadísticas te pueden ayudar mucho. Creo que Lorcan en eso lo ha hecho súper, súper, súper bien. Cartas así me gustan que estén. Vamos con otra Madrigal, coste 5, 5-5, lorea de 2, stats que hemos visto muchas, muchas, muchas veces, y en este caso su habilidad es que cuando lo juegas miras la mano del rival. Este tipo de cartas a mí personalmente me gustan mucho, me encanta el tener controlado qué es lo que tiene mi rival en su mano. Así que yo la probaré y obviamente como bien veis y ya se puede uno intuir, voy a intentar crear mazos de madrigales, así que yo creo que esta Dolores Madrigal alguna copia va a entrar. Y vamos con otra de las joyas de la corona, ¿no? Coste 5, 1-5, lorea de 2. ¿Y quién es? Es Woody. Que además esta carta va a ser la promo de los Championships, así que si no salen en las aperturas de cajas, no os preocupéis, ya las podréis conseguir en los Championships. Porque me encanta. Obviamente, además de ser un juguete, tiene un Shift 3. Ya hemos visto al inicio que teníamos para poder shiftearlo de una manera relativamente sencilla, ¿no? Vamos a tener varios targets. Sobre todo dice que cuando questea, robas una carta y luego puedes jugar un personaje de coste 2 o menos gratis. ¿Qué significa? Que al final lo puedes shiftear, ese mismo turno cuesteas, ya estás robando una carta, van a tener que responderle, no solo eso, es que lo puedes jugar. Y dice que los otros juguetes, en este caso ganan +1 de vida. Creo que es una carta chula que va a permitir hacer grandes combos. Además me gusta mucho que hayan puesto eso de... puedes jugar un personaje de coste 2 gratis. Porque al final... me gustaría ver el ruling, pero vamos a ver si triggerea con Jesse. Lo que haría una sinergia increíble. Aún así, si no fuese así, igualmente vamos a poder hacer grandes combos con los juguetes. Así que es una carta que de verdad tengo muchas ganas de probar. Muchas, muchas, muchas ganas.
Vamos con Isabela Madrigal, un coste 6, tintable, 4-5, lorea de 2, tiene un shift 4, sabemos que hay varias Isabelas por el meta, bueno, por el juego, perdón, el meta no muchas, aunque es verdad que hay meta en el Amatista, hay una, de un coste 4 o 5, no recuerdo, ¿no? Que tiene pasivo y bueno, muy chula. En este caso, pues shift 4 y dice que cada vez que curamos daño, ganas un lore por cada daño que hayas curado. Esta carta a mí me recuerda a Gran Pavi. Los que me conozcan saben que es una carta que me encanta, que nunca he conseguido hacer que funcione. Y ahora de repente me la dan por fin tintable. Creo que algún combo loco vamos a intentar, pero va a ser difícil. Va a ser bastante difícil. Obviamente, yo creo que por eso es uno de los motivos por los cuales han hecho que Pedro Madrigal sea un 2-3-3 ficticio, pero que sea que cuando lo juegues puedas hacer combos con Isabela. Creo que son combos demasiado greedy, demasiado codiciosos, pero bueno. Vamos con otro chip, un coste 6-2-7, lorea de 2, pero ahora empezamos a entender por qué tienen stats tan bajos de ataque, que dice que cuando lo juegas, si tienes otro personaje de 4 de vida o más, puedes robar una carta. Obviamente está pensado para que con Dale pues pueda pegar unas carantoñas preciosas. Carta que el diseño creo que es precioso, una cuchara aquí al fondo creo que es, y un lápiz tirado. Me encanta. Obviamente, creo que no es una carta muy, pero que muy buena. Hay que recordar al final que esta mecánica de hacer daño es tal cual lo pone. Es durante el challenge, es en lugar de hacer daño con tu fuerza, lo haces con tu vida. ¿Qué significa? Que la estadística de fuerza sigue siendo la misma, así que sigue siendo sensible a cartas como podrían ser la Sisu de coste 3, ¿no? Que es una carta que yo creo que si empiezan a haber muchos juguetes, mucho hiperagro, sobre todo en el early meta, lo vamos a ver más. Entonces cartas como este chip las veo más bien flojillas. Por otro lado, vamos con los ítems, o el ítem, mejor dicho, un coste 2 no tintable. Ya hemos visto con el Amatista que nos hicieron lo mismo, no era una carta muy útil. Y aquí vamos a ver que dice cuando lo jugamos puedes colocar un personaje del descarte en el top del deck, en el top del mazo. Bueno, no lo veo tan mal, me gusta la idea. Para ciertos combos podría ser chulo. Y luego por otro lado dice al final del turno puedes banishear este ítem para robar una carta. ¿Qué significa al final? Nos está diciendo, por 2 recuperas un personaje del descarte. Es no tintable, creo que allí peca un poco, dudo que se vea. ¿Algún mazo combo con ítems? Me gustaría. Y vamos con la habitación de Andy que hemos visto, ¿no? Antes, que había un Woody que la buscaba, es un coste 3 tintable, mover dentro vale 2, 8 de vida y lorea de 1. Y dice que mientras tengas solo un personaje, gana más 2 de vida y más 1 de lore. Muy importante que dice mientras tengas solo un personaje aquí. Si tienes 2, ninguno de ellos se beneficia de ese boost, de ese beneficio que tiene. Así que realmente es una localización para ir colocando un bicho, metemos presión, que tenga que lidiar, le va a costar un poco más. Esos 8 de vida por solo un coste 3, no lo veo mal. Me gusta. Vamos con las canciones, que tenemos 3, ya para finalizar. Un coste 3 tintable, que dice el personaje objetivo del oponente no puede hacer challenge y debe cuestear el siguiente turno si puede, y además robas carta. Creo que es un cartonazo. Sinceramente, no le doy el 10, le doy un 8, le doy un 9. Creo que es un cartonazo que puede ver juego en muchos arquetipos controleros. Al final, como hemos dicho, obligar a que se giren. Creo que es una mecánica muy buena, muy buena. Además, robas carta, es una canción increíble. Me encanta esta carta. Vamos con otra. Hay un amigo en mí. Ay, me encanta esta canción. El dibujo que le han puesto, además, creo que es muy chulo. Coste 3, tintable también. Que dice: miras las 4 primeras cartas de tu deck, puedes revelar hasta 2 personajes juguete. Los colocas en la mano, el resto va al bottom. Me encanta, es otra canción increíble. Me están dando motivos, sinceramente, para jugar a Lana Dale o Singers. Obviamente ahora hay mejores, pero como Úrsula mismo. Pero increíble esta carta. Me recuerda mucho a Might Solve a Mystery, ¿no? Que al final era, miras 4, te quedas un personaje y un ítem. En este caso son 2 juguetes.
bastante mejor, es un coste menos. Me encanta. Creo que incluso es que te lo canta Nani. Juegas Nani, consigues coger ya un personaje, luego cantas, te coges dos más. Menudo robo que va a tener. Ay, qué miedo. Me encanta. A esta sí que ya nos acercamos más al 9,5 10. Me encanta. Y vamos con la última canción y última carta de Ámbar. Coste 3, tintable. Si un oponente tiene más personajes que tú en juego, puedes jugar un personaje de coste 4 o menos gratis. ¡Wow! Increíble. ¿Por qué digo increíble? Es una carta puramente on the draw. ¿No? Es muy fácil que nuestro rival tenga más personajes. Si vamos on the draw, si vamos on the play, no tanto. Perfectamente trocarte un Angel, ¿no? Vas on the draw, turno 1 Angel. Si él te juega un turno 1 y un turno 2, tú después coges y cantas directamente. Puedes meter cualquier cosa de coste 4, puede ser un Ariel mismo, ¿no? Que luego con las songs vayas robando más. De lo contrario, podríamos buscar combos un poquito más locos. En este caso, pues no lo sé, este Woody mismo para seguir robando. Podría llegar a ser muy chulo. Dale, si tenemos algún combo loco. Yo seguramente apostaría más por cartas como Jessie, cartas como la Ariel que comentábamos, la Singer. Creo que es una carta muy, muy chula. Me encantaría poder tener motivos para llevar 4. No le pongo el 10-9, le pondría más bien un 7-8 fácil. Pero creo que es una carta muy, muy interesante, la verdad. Todo lo que ayude a que podamos ir más cómodos on the draw, creo que ayuda al juego. Y ayuda sobre todo a la skill del jugador, a diferenciarse. Pues en conclusión hemos visto cartas muy chulas, cartas que me gustan, sobre todo cuáles serían las que más. Yo diría que la Jessie, creo que es una cartaza increíble, creo que Dale también va a dar mucho juego, Woody por supuesto, creo que va a servir. Yo voy a intentar apostar un poquito por cartas como Ham, para mazos más controleros, creo que también van a permitirnos hacer ciertos combos. Luego tenemos canciones muy buenas como Growing Pressure. Creo que esto va a permitir hacer varios mazos combo muy pero que muy chulos. Y mazos de juguetes con Hay un amigo en mí. Creo que van a funcionar súper, súper bien. Como vemos, mucho temático. Todo este nuevo arquetipo de juguetes creo que va a funcionar bastante bien. Y además, tanto en modos agresivos como en modos controleros. Creo que han añadido muchas cartas también para jugadores nuevos que puedan entrar con mazos más del estilo agro, hiperagro. Creo que hay muchas, muchas cartas, muchas opciones que van a ser súper, súper interesantes. Así que veremos a ver cómo evoluciona el meta, lo seguiremos muy de cerca y os traeremos todas las noticias. Muchas, muchas gracias por seguirnos, por ver todo el vídeo. Si tenéis alguna idea de alguna carta que nos hayamos dejado o algún combo loco, por favor, déjalo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!